soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, siendo el legado pero por otro 17 grises. Esta es una reunión muy copada, como la que tuvimos la semana pasada. Tuvimos un montón de compañeros sentados en el piso, hoy somos un poco menos. Pero estamos con dos compañeros de la UTEP, de la Economía Popular. Primero voy a presentar por orden jerárquico al compañero Peluca Gramajo. Dije en el primer programa, miren ese pibe, cuando estamos en el bloque de, ¿cómo se llama? El bloque de comunidad organizada. Digo, miren ese pibe que anda muy bien, hay que seguirlo, tiene un gran futuro, digo. Y está acá con nosotros, el Peluca, un buen pibe, un gran compañero. Y con el otro compañero que estoy es con Nelson Ortiz, también de la UTEP, de la Mesa Nacional de la UTEP, secretario de, es como de salud, prevención comunitaria. Nuestro productor, Claudio Mora, era el anterior dirigente de la UTEP que tenía ese lugar. Bueno, ambos compañeros son combativos, son luchadores, y bueno, vamos a charlar primero con el compañero Peluca. ¿Qué te parece el programa, Peluca? ¿Cómo lo ves? La verdad que me parece una muy buena iniciativa de parte de ustedes. Creo que el campo nacional y popular requiere de que se generen instrumentos de debate, de elaboración política, de reflexión, de revisión también de lo que significó el proceso democrático, revalorizar muchas de las cosas que hemos hecho de los movimientos populares, de las organizaciones sociales, porque creo que hay un debate a partir de la derrota política del 2023, creo que hay un debate abierto que a nosotros nos obliga a construir instancias de debate, de reflexión colectiva para empezar a construir la síntesis necesaria, porque por lo menos nosotros estamos convencidos de que este gobierno lo vamos a derrotar, que le vamos a poner límites y que necesariamente tenemos que construir una salida política y que esa salida política requiere del más amplio debate, el sincero debate, y creo que estos instrumentos como este programa de peronismo sin gradualismo abona al debate colectivo y a la reflexión que necesita hacer el campo popular y la militancia en su conjunto. Ya que dijiste la derrota electoral del 2023, yo una vuelta en una nota me preguntaron cómo linkear o vincularnos con los que votaron a Milei, los jóvenes sin trabajo, que estaban enojados con esto de pelear por los derechos, cuando en realidad hay una parte de los trabajadores que no tienen esos derechos. Entonces yo decía que el peronismo se había pegado un tiro en la pata cuando no comprendió que había un nuevo fenómeno, que no era solamente el sector industrial, sino que hay un sector que es la economía popular. Siempre decimos que la economía es todo, pero que hay un sector que trabaja sin las reglas de juego del capitalismo industrial de otros tiempos, aquella que nos dejó el general Perón, y que eso lo hace la UTEP. La UTEP, con distintas organizaciones sociales, políticas que la integran, no la integramos, tiene estas herramientas, esa forma de llegarle al pibe, al que no tiene el laburo. De hecho, se organiza en este sector de la economía popular, lo que se le dice informal. No está bien a veces planteado, según la UTEP, el tema de la informalidad, pero sí decimos que hay autoorganización para el trabajo, ¿no? ¿Es la UTEP un instrumento que completa al sector del trabajo en la Argentina? Sí, creo que nosotros hemos hecho un aporte importante a la discusión de cómo nosotros empezamos a construir nuevos derechos. Creo que el peronismo lo que hizo posible fue justamente darle derechos a los trabajadores y darle protagonismo a los trabajadores. Integrar de alguna manera el proceso político, productivo, económico, social a aquellos trabajadores que no tenían derecho. Creo que la economía popular, la UTEP, los movimientos populares, las organizaciones comunitarias, tratamos de hacer un aporte a hacer visible un problema que tiene que ver con la incapacidad del sistema económico o de la economía formal, a partir de que hay una nueva realidad en términos de revolución tecnológica, en términos de un capitalismo financiero altamente concentrado, que ha dejado una masa de trabajadores excluidos, ¿no? No solo en Argentina, sino en América Latina y en el mundo,
Y creo que nosotros con el debate de la economía popular lo que empezamos a hacer es hacer visible un problema que hasta acá la política no ha tenido capacidad de dar respuesta, porque uno se fija en números concretos o que grafican de alguna manera la realidad. Vos tenés una población económicamente activa de 24 millones de trabajadores y tenés 12 millones que están dentro del esquema formal, tenés 12 millones afuera, que hasta acá, durante el proceso democrático, durante los 40 años de democracia, la curva ha sido ascendente en términos de pobreza y quita de derechos. No ha sido eliminar la pobreza y adquirir nuevos derechos. Está creciendo más la pobreza. Tuvimos buenos momentos, como por ejemplo lo que significaron los gobiernos de Néstor y Cristina, claro, que sirvieron como piso para el proceso de acumulación, incorporar a sectores del trabajo que venían previo al 2003 en una situación muy crítica, pero después de ese proceso no tuvimos capacidad de incorporar una nueva realidad, como es la realidad de los cartoneros, como es la realidad de la agricultura familiar, que de alguna manera tienen que tener registro, blanqueo, para tener posibilidad de tener formas de facturar, para tener posibilidad de acceder a un crédito, porque el trabajador cuando tiene condiciones y tiene laburo y tiene algún ingreso más o menos estable, paga sus créditos, ¿no? Entonces creo que nosotros hemos intentado construir una discusión que ha ido avanzando, porque creo que hemos generado también instancias institucionales como fueron la ley de emergencia social o la ley de barrios populares, que de alguna manera institucionalizan políticas. Por ejemplo, con la ley hoy hay una discusión muy importante sobre el potenciar trabajo, que hubo una campaña de estigmatización, de desprestigio a una política que en realidad se desvirtuó, porque el potenciar trabajo es una continuidad de una ley que votaron todos los diputados del bloque del peronismo, del PRO, Lilita Carrió, todos los bloques de la Cámara de Diputados y Senadores, que creó una figura que reconoce un nuevo sujeto social en la Argentina, que es el trabajador y la trabajadora de la economía popular, porque crea una política pública que es el salario social complementario, que reconoce de alguna manera... Hoy no existe más el salario social complementario. ¿Cómo está la ley? Gobierno... ¿Lo desarmó? Este gobierno creo que ha tomado una decisión, que es avanzar en una política de ajuste en todos los planos, y en cada una de las políticas públicas que avanzó en ajuste, después construyó un relato. En el caso del potenciar trabajo y de todas las políticas vinculadas a la economía popular, tomó la decisión de ajustar y después empezó a decir y a construir operaciones de que los compañeros son chorros, que los compañeros no sé qué, pero en realidad eso es un relato en función de una decisión política que tomó, que es avanzar en un proceso de ajuste para desfinanciar la política en barrios populares, para desfinanciar las unidades productivas de la economía popular, para desfinanciar las políticas alimentarias. Claro. ¿No? Porque hasta acá no es que hicieron una política mejor para mejorar lo que estaba supuestamente mal, sino que tomaron una decisión de desfinanciar en todos los aspectos que yo te decía de la economía popular, las obras de los barrios populares, las unidades productivas y la política alimentaria, y hasta acá no hubo una política diferente. Hubo una decisión concreta del gobierno de avanzar en una política de ajuste, como lo está haciendo en muchísimas áreas del Estado. Y contame cómo es el día de un trabajador de la economía popular, sobre todo pensando en que quien nos mira a lo mejor tiene trabajo formal, entonces tiene un prejuicio o no, y considera que existe el trabajo de la economía popular. Quizás el que esté mirando o la que esté mirando sea trabajadora doméstica, de casa de familia o agricultora familiar, y entonces también se considera parte de la economía popular, un albañil que no está bajo el régimen de la UOCRA y que trabaja en forma particular. ¿Qué es? O un acomodador de coche. ¿Qué es trabajar en el marco de la economía popular? O estar en un comedor, en una copa de leche. Estaba la contraprestación. Hoy los comedores tienen un problema, porque sostener el comedor es pura solidaridad. No hay un funcionamiento diario, orgánico, que pueda sostenerse con ese trabajo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, hoy la situación es crítica, dramática, porque ten en cuenta que vos en lo que nosotros denominamos economía popular, economía comunitaria... Economía del cuidado también, ¿verdad? Claro, economía del cuidado surge a partir de que durante muchísimos años el Estado se retiró y en pleno proceso neoliberal aparecieron muchas voluntades de pibes y pibas, como vos cuando eras más pibe,
y muchísimos compañeros que decidieron volcar su vida, militancia a los últimos de la fila, a los que más sufren. Y a partir de eso se fue construyendo un proceso de organización a partir de problemas concretos, a partir de la falta de salud, a partir de la falta de educación, a partir de la falta de trabajo, a partir de la falta de comida. Y todo eso permite que muchísimas familias, muchísimos hombres y mujeres, muchísimos pibes y pibas no caigan en las manos de lo que hoy nosotros denominamos el crimen organizado, el narcotráfico. Porque nosotros nos organizamos a partir de problemas concretos y de alguna manera somos el último dique de contención que tienen los sectores populares para impedir que eso avance. Nosotros hemos cerrado o sacado a patadas en el orto a muchísimos tranzas que invadían en nuestros barrios y esos lugares, esos búnkers los transformamos. Es una gran pelea la de la organización popular con el tranza. Es digamos. una gran pelea porque los tranzas, los narcos van y reclutan a nuestros pibes. Y el problema hoy, y la gravedad del problema hoy es que... Y vos lo querés hacer laburar, los pibes además están en otra, claro. Claro, vos tenés un problema hoy muy grave porque no tenés el Estado. Claro. ¿No? El Estado municipal a veces acompaña, a veces no puede porque hay muchísimas cosas que no tienen presupuesto y según los municipios, porque hay municipios que son muy pobres. Lo mismo con las provincias y ni que hablar el Estado Nacional, pero creo que hay un retiro del Estado sistemático que antes por lo menos yo no digo que lo que nosotros hicimos es 100% lo mejor, digamos, ¿no? Pero de alguna manera servía para que el pibe que antes no tenía laburo vaya a la cooperativa, vaya a un centro, atenderse en un centro de adicciones organizado. Porque no tiene una fábrica, porque no tiene otra cosa. Organizado por la iglesia, organizado claro. por un movimiento popular, organizado por sectores independientes, porque la vida comunitaria en el barrio excede también a lo que hacemos los movimientos populares. Y creo que la decisión del gobierno hoy de desfinanciar todas las políticas que de alguna manera sirven para construir una red comunitaria que integre a los sectores más castigados es peligroso en términos incluso de gobernabilidad, no solo por el daño que hace a la familia, que vos no le das un cauce y ninguna posibilidad de discutir ni con el Estado, ni siquiera con la organización, porque ya se van cerrando los centros de primera infancia, tenés que cerrar los centros de salud, tenés que cerrar los centros educativos y tenés que cerrar el comedor. Claro. Porque ni siquiera hoy el pibe o la familia tiene la posibilidad de ir a un comedor o se va reduciendo porque el gobierno ha decidido desfinanciar desfinanciar y no dar los alimentos. Entonces, el problema que se extiende en términos de violencia horizontal y que es lo grave de esta situación es que cuando esa familia no tiene posibilidad de resolver su problema ni con el Estado ni con una organización popular o comunitaria o independiente en el territorio, es un problema porque lo que más a mano tienen es el narco. Hoy hay muchísimas familias que para llegar a fin de mes se endeudan. ¿Y cuáles son los prestamistas que vos tenés en el barrio? Sí. ¿No? Bueno, hay un problema de gravedad extrema, porque encima hoy la situación es crítica. El ataque sistemático en términos económicos que ha hecho este gobierno al bolsillo del pueblo trabajador, al bolsillo de los jubilados, es enorme, porque no es que solamente tenés el problema alimentario, tenés el problema que los que viven en un barrio tienen que comprar el gas, una garrafa que vale más de 10.000 pesos. Tenés el problema, 12.000 a mí me cuesta. 12.000 pesos, 12.000, 16.000, 14.000, hay variedad de precios, pero lo que quiero decir es que vos tenés un ataque sistemático muy integral del gobierno hacia los trabajadores, porque tenés que pagar la luz, tenés que pagar la garrafa, tenés que pagar la comida, tenés que pagar el transporte que se fue por las nubes. Sí, claro. El que tiene la motito tiene que pagar el combustible por las nubes, entonces creo que hay un problema muy grave, un nivel de crisis muy grave, que yo creo que lamentablemente la situación va a terminar muy mal, porque el gobierno ha decidido el peor camino, que es, Eso me interesó. es el de no dialogar con ningún sector. Eso me interesó. No es que nosotros promovemos insurrecciones. Estamos en un Estado democrático y nos gustaría que el gobierno cumpla con el mandato democrático. Lo que pasa es que se ha roto algo acá, entonces hay ya mucha gente preocupada para que esto no continúe. Hay una crisis social muy dura. Y entonces, antes de seguir con Nelson, hoy tenemos un montón de cosas, pero antes de ir con Nelson, que es un compañero, un gráfico excelente, que hoy está laburando con reparto de papel higiénico, es parte de la economía popular, la está pasando terriblemente mal, pero es un dirigente del sindicato más importante de la Argentina, el que más afiliados tiene. Me van a contar eso dentro de un rato. Vamos a conectarnos con Mercedes Cabezas, que es la secretaria adjunta
de la Asociación Trabajadores del Estado. A la compañera primero la saludamos, te queremos recibir. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sí, se escucha. Qué grande, Mercedes. Contanos dónde estás. Y en este momento estoy en Mar del Plata, en el COSAPRO, un encuentro de salud donde dirigentes políticos, sindicales y personas de la comunidad concretamente discuten la salud provincial de nuestra provincia de Buenos Aires. Se está llevando a cabo en el Hotel Provincial de Mar del Plata y se va a llevar a cabo esta mañana. Arrancó ayer, yo llegué la noche de ayer, porque tenía también algunas cosas que resolver en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y seguramente me queda hasta mañana hasta que termine. Mira vos, che, me haces acordar cosas muy lindas. En ese Hotel Provincial hice el inventario y fui además casero. Una anécdota. Ah, mira. Che, Mercedes, contanos cómo está el conflicto estatal en este momento con todos los despidos que hay y el plan de lucha que tienen las organizaciones gremiales del sector hacia el paro del 9. Porque hoy en la editorial me comí, sí, viene el paro del 9 y hay que ir en esa dirección, hay que juntar voluntades, ¿no? Sí, bueno, podríamos decir que está o en el mejor o en el peor momento, depende de cómo lo veas, porque la realidad es que, bueno, vivimos con mucha preocupación la votación de la semana pasada, perdón, de esta semana en la Cámara de Diputados. Parece que con un feriado en el medio, viste, se te confunden un poco los días. La verdad es que lo único que puede propiciar esa ley es la posibilidad de que crezca la pobreza y crezca la indigencia en la Argentina. Entendemos que no es la salida y fundamentalmente que es un ataque al empleo público nacional, pero no solamente al empleo público. Nosotros decimos que además de haber una cara, un nombre, una familia detrás de cada uno de los despidos, está la eliminación de la política pública también. Claro. Fundamentalmente la política pública que funciona como un piso de derechos para los argentinos y las argentinas que están en un municipio, que están en una provincia y que tienen la garantía y el ejercicio del derecho de la política pública nacional. Y entonces, en ese sentido, la verdad es que el conflicto está en su momento más álgido, o quizás no, o quizás tenga un momento más álgido posterior, pero lo cierto es que desde ATE reivindicamos nuestra capacidad y nuestra formación en la lucha para que los compañeros y compañeras tengan la defensa que necesitan ante el avasallamiento de sus derechos. Es así como vos decís, es un gremio de la lucha, de la calle. Te quiero hacer la consulta de qué tiene la ley bases, tal cual. ¿Qué tiene la ley bases reservada al empleo público? Hoy informamos que hay en marcha un nuevo régimen para la Administración Pública Nacional. ¿Qué más nos trae la ley bases? En principio no respeta los convenios colectivos, no respeta los ámbitos de debate paritario. Ya sabemos que no respeta este presidente los debates legislativos en ninguna de sus formas, pero no respeta los debates paritarios, no respeta los convenios colectivos. Tiene una suerte de intervención hacia el sector público en cada uno de sus niveles y de sus organismos, y además habilita al Poder Ejecutivo concretamente a intervenir los organismos, a disolverlos, a vender sus activos y a avanzar en la posibilidad de destruir nuestra capacidad operativa y funcional para dar respuesta a la población en su conjunto. El problema que tiene este gobierno es que gobierna con un Excel en la mano, y en realidad no se gobierna con un Excel, se gobierna con la cabeza, se gobierna con el corazón, se gobierna hasta con las tripas, pero fundamentalmente se gobierna no dándole la espalda al pueblo y gobernando para y por eliminar las brechas que existen estructurales del sistema. Y este gobierno, la verdad es que confunde quizás una monarquía o un imperio con un gobierno republicano y democrático y federal, digamos, concretamente, que es lo que votó la población. Bueno, Mercedes, te queremos agradecer este enlace. Te vamos a invitar a que un día estés en el piso y poder trabajar con vos más esta cuestión. Lo único que tengo para decirte, como dice la columna de ATE, huevo, huevo, huevo. Hay que seguir peleando, compañera. Un abrazo enorme. Sí, por supuesto. Un abrazo enorme y les pido mil disculpas que no pude estar. Estaba invitada, lo sé. Pero bueno, la distancia no me lo permitió, pero estoy segura de que voy a poder ir a construir con ustedes ese relato que necesitábamos construir, que es el relato verdadero de la situación de la clase trabajadora.
Te agradezco enormemente. Muy emocionante tu intervención. Gracias. Hasta luego. Acá estamos con un amigo también, lo quiero mucho, al compañero Nelson. ¿Eh? ¿Cómo estás, Gastón? Nelson Ortiz. Nelson, estás laburando, juntando la diaria como se puede. Y sos un gráfico importante, nos ha hecho siempre la gráfica. Un hombre que a mano alzada hace los dibujos, hace campañas políticas, campañas institucionales, intermedia con empresas gráficas. Trabajó, yo también he sido gráfico y trabajó en lo gráfico mejor que nadie o mejor que muchos. Sin embargo, hoy tiene que... no hay nada, para lo gráfico no hay nada. Tiene una cooperativa, de las cooperativas como las nuestras que hacen este programa, cooperativas ganadas por el movimiento de la economía popular, el movimiento cooperativo. Sin embargo, bueno, hoy se derrumbó todo, así que el hombre hace lo que puede y es un dirigente nacional de uno de los gremios más grandes de la Argentina, conquistado por los propios compañeros. ¿Cómo estamos, Nelson? ¿Cómo estás, Gastón? No, un poco en base a la línea que describieron los compañeros, tanto a Mercedes, con los compañeros y compañeras de edad, que en Nucleate, y decía recién el compañero Gramajo, un gran secretario general. La verdad que, lo decías vos al principio, está al frente de la situación todo el tiempo y marcando un camino y una línea. Está muy bueno. La situación económica está mal. Está mal. Para todos. Lo decía la compañera, cada despedido, digo, esto es lo que tenemos que empezar a entender, cada despedido en una fábrica, en el Estado, empieza a pasar a la economía informal, Claro. ¿no? De lo que nosotros venimos discutiendo, esa persona que se queda sin trabajo, su única salida es o se pone un kiosquito o se pone a revender algo y empieza a trabajar en la economía informal. Se autogestiona el trabajo. Entonces, eso es lo que tiene que ver este gobierno, que tiene esta política nefasta de ir todo el tiempo avasallando los derechos y profundizando la crisis económica. Hoy escuchaba en la tele, antes de venir por acá, un comerciante, ¿no?, de venta de ropa y le dice, si sigo así voy a tener que cerrar. Las ventas se cayeron un 50% y el gasto fijo me aumentó un 70%. Entonces le dice, si sigo así tengo que cerrar. El periodista le dice, ¿pero qué estás pensando en cerrar? No, no estoy pensando en cerrar, me están obligando a cerrar. Claro. Digo, son esos conceptos que empiezan a aparecer en el mercado que a su vez profundiza mucho más aquellos que están fuera del sistema. Como decía Gramajo, digo, los compañeros y compañeras de los comedores, de los merenderos, los autogestionados, de las cooperativas que están paradas, que los insumos te suben mucho, y con un relato de un gobierno donde quiere hacer creer que la problemática del país económica son 1.200.000 personas que están dentro de un programa que fue votado y consensuado en el Congreso. Entonces, este relato lo único que hace es tapar y buscar ante la sociedad un instrumento de pelea. Y eligió a los movimientos populares. Va contra los sindicatos, va contra los movimientos populares. Eligió pelearse con la clase trabajadora. Totalmente. En su conjunto. Y no con las grandes corporaciones. Claro. Digo, la ley base, Obvio, se aprobó esta semana, lo que profundiza es cómo ese grupo concentrado la va a pasar bomba, mientras aquellos que tienen la pyme, los que están desocupados, los que tienen autogestión, la van a pasar peor. Entonces, digo, hay un gobierno definido ahí profundamente por una crisis institucional. Digo, vos decías, obvio que nadie... ¿Por qué crisis institucional? Y porque creo que la sociedad va a salir a reclamar esto que plantea vos al principio de que se vaya este tipo. Que frene, se va a frenar en la calle. La plantea como ellos o nosotros, no hay es él el que dice, es el Estado, una asociación ilegal, ilícita, hay que destruirlo, son la casta, vos sos de la casta. Somos de la sos casta. un tipo afectado que... Gramajo es la casta. Gramajo es la casta. El del comedor es la casta. Y digo, también quería meter en el medio de lo que decían ustedes recién, por el tema del cuidado, el tema de los EPI. Ajá. Digo, las compañeras y compañeros que están dentro de los EPI se prepararon especialmente para esa tarea, ¿sí? Y EPI es espacio de primera infancia, donde, lo que armaron ustedes el 3 de febrero. por ejemplo, que Levita también tiene, digo, hay un montón de EPIs donde hay todo un trabajo previo, ¿no? Digo, entonces, de ese lado, me parece que también hay que rever esta discusión de tener una mesa de diálogo con este gobierno y hacerle entender que hay
comunidad que se organiza y con una impronta muy especial. Digo, un comedor contiene, como decía Gramajo, contiene, es la primera barrera de contención hacia la droga, Claro. hacia la delincuencia, ¿no? El Estado debería organizarse Claro. cuando no puede llegar con los emprendimientos autogestionarios, porque lo público es una concepción más amplia que el Estado en sí Totalmente. mismo. Y entonces el comedor es, con alimentos públicos inclusive, un lugar de lucha contra las drogas y contra la violencia. Nosotros ¿no? decimos, digo, Gramajo te lo puede graficar mucho mejor. Poder popular. Decimos que el Estado provee una parte. Claro. Hay compañeras y compañeros que todo el tiempo ponen de su bolsillo para que ese comedor funcione. Así es. Digo, no es que solamente me dan fideo, digo. Hablando de lo que ponen de su bolsillo, en este momento están en un plan de lucha con ollas, huelga, con fondos de huelga, etcétera, los compañeros de la UOCRA, del Sindicato de Obreros Navales, de los gremios de la Mesa de Acción Sindical, creo que se llama así, o Mesa de Enlace Sindical, de Zárate Campana, el compañero Adrián Morales, del Sindicato de Obreros Navales. ¿Cómo estás, Adrián? No, se cortó. Bueno, se salió. Seguimos entonces, porque ya nos vamos a poder conectar. Ayer hicieron y vienen sosteniendo un plan de lucha importante. Nos interesa mucho este conflicto, está lleno de conflictos este país, pero porque acá vuelve a estar en juego la soberanía nucleoeléctrica. Vieron que están por privatizar Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, que es una sociedad del Estado, y están por cerrar Atucha. Entonces, ahí se pierden científicos, se pierden cientos o miles de puestos de trabajo, se atrasa el desarrollo argentino y crece la economía popular. Nelson, te corté, porque venía Adrián. Sí, claro, aparte es importante escucharlo. No, digo eso, me parece que es un gobierno que viene a profundizar mucho una crisis que también hay que decirlo, veníamos acarreando por la problemática. Pareciera que la pandemia no existió y no fue mundial, solamente fue en la Argentina, entonces eligen ese relato también, Claro. ¿no? Que hay mucho debate, como decía Gramajo, de, este gobierno que también dejó... Y también creo que tenemos que hacer una autocrítica muy fuerte, ¿no? Porque Milei está por una consecuencia. Ujú. ¿No? Quizás no supimos demostrar a la sociedad lo que queríamos, o quizás hoy es el tiempo de parar la pelota y decir, bueno, realmente tener un programa de qué Argentina queremos. La política argentina le debe mucho a la UTEP. Y la UTEP no ha sido reconocida por la política argentina. Inclusive se han dicho cosas públicas muy fuertes contra la UTEP y de parte de sectores que otrora fueron generosos y en algún momento cambiaron. Pero quiero preguntarle acá al compañero secretario general, ¿es el sindicato más grande de la Argentina, la UTEP, en este momento? Lo dije hace un rato. Creo que es el segundo. Creo que Comercio es El más importante. Sí, es el que más afiliados tiene. Nosotros tenemos 500.000 afiliados, pero es cierto que sí, en términos de la realidad de la economía popular es muy grande, porque estamos hablando... La mitad del otro... Según los estudios, los análisis, todo lo que hemos hecho durante estos 12 años desde que iniciamos con la discusión de la economía popular, estamos hablando que hay casi 8 millones de hombres y mujeres que se autoinventan su trabajo. Entonces, que no son desocupados. No, que están trabajando. Algo, si no te morís de hambre. El desocupado no existe. No existe, la gente no vive con los programas sociales que se han implementado durante todos estos años. La gente labura, ya sea en... Corta el pasto. en la obra, en el barrio. Una changa de algo. En el reciclado, en la agricultura familiar, en lo textil. Claro. Nosotros hemos sacado a muchísimas trabajadoras y trabajadores que tenían su taller clandestino en condiciones de mierda de esa situación. La hemos blanqueado, la hemos cooperativizado, hemos hecho muchísimos polos textiles en donde esas trabajadoras ahora están con su cooperativa o estaban con su cooperativa y hacían convenios con empresas importantes para abastecerla de prendas que necesitaban los trabajadores. No reivindicamos el fasoneo. Ahora, la gente algo tiene que hacer. Claro. Entonces, tiene que ir a sentarse a una máquina que la super exploten para agarrar un mango, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es cierto lo que vos decís, pero para mí el ataque y la deslegitimación hacia la economía popular, hacia los movimientos populares, principalmente viene porque nosotros de alguna manera reflejamos
parte del fracaso Claro. de esta democracia liberal, que no pudo o no supo o no quiso incorporar la nueva realidad de los trabajadores en la Argentina y en el mundo. Claro. Porque, insisto, no es un fenómeno solo de la Argentina, la economía popular, la economía social, la economía comunitaria, sino que en América Latina y en el mundo hay experiencias incluso de cómo se ha institucionalizado la economía popular o la economía comunitaria. En Europa hay leyes vinculadas a la economía comunitaria. En América Latina hay instituciones ministeriales en diferentes países, y no solo países que podemos decir progresistas de izquierda, sino que también de centro derecha, que tienen la economía popular, la economía comunitaria como una realidad a la que le prestan atención, porque es un fenómeno, una realidad concreta, material, nueva, que no tiene que ver con una coyuntura, sino que se configuró a partir de que el sistema capitalista, insisto, deja una masa de trabajadores excluidos del sistema formal, y que, bueno, el Estado tiene que pensar, y la política tiene que pensar, sobre todo los que se dicen peronistas, de cómo incorporar ese nuevo sector para darle nuevos derechos. Creo que el camino que nosotros hemos hecho con la Confederación General del Trabajo es un camino bueno en la dirección de... Están en la CGT. Estamos en la CGT, creo que estos 4 meses de resistencia, veo ahí los documentos de la resistencia peronista. Ahora vamos a hablar. Creo que lo que hemos hecho con la CGT y con la CTA y con todas las luchas populares que se van desarrollando en la Argentina es el camino correcto para incluso no solo ponerle un límite al gobierno de Milei, que efectivamente hoy no quedan dudas de que es un gobierno que vino a empobrecer a la mayoría del pueblo argentino y beneficiar a la corporación económica nacional y transnacional. Está claro que hoy su alineamiento geopolítico no tiene duda, no hay duda, digamos. Con Estados Unidos, Inglaterra e Israel, claro. Creo que no hay debate ya de lo que vino a hacer este gobierno, y por lo tanto el proceso de resistencia hay que organizarlo con mucha contundencia, y también el proceso de salida política para mí va a ser a partir de la materialidad, de la realidad de los diferentes sectores de la sociedad que están organizados, ya sea en el campo, en el trabajo formal, en la economía popular, el movimiento mujeres, el movimiento estudiantil, porque el problema para mí de esta democracia es que no supo resolver los problemas concretos de una parte muy importante de la sociedad. Me quedo con eso que planteó. La democracia está en deuda, o sea que con la democracia no se come, no se cura y no se educa, no alcanzó nunca. Ahí tenemos a Baldini, vienen en la portada del programa, y por supuesto somos profundamente democráticos porque creemos en la comunidad organizada. La república para el peronismo son los 3 poderes de la democracia liberal, más la comunidad organizada que participa en el proceso de construir la nación. Pero me dio el pie, así que vamos a excedernos un poquitito. Traje algunos libros para hablar. En este momento es muy importante que volvamos a leer estos documentos de la resistencia peronista. Lo traje, iba a leer un capitulito, pero no es necesario. Pero antes de que me caguen a pedos acá, este libro fue presentado esta semana por el compañero Daniel Fernández, el Negrito Fernández, fue secretario general de la UOCRA en su momento, fue director del Instituto Nacional Indígena durante el gobierno de Néstor y Cristina, y es un libro que tiene una perspectiva peronista de la cuestión indígena en la provincia de Buenos Aires. Calfucurá se llama, y los asuntos de la patria. Lo vamos a invitar a comprarlo, y lo vamos a invitar al negro en el que en algún momento venga. Anoche presenté con este compañero Orellano y con el Cuervo Larroque, vamos a tener para el próximo programa algunos fragmentos, y hablamos sobre la cuestión de la soberanía, desafíos soberanos para la etapa actual. Hablamos mucho de los temas que acá hablamos con los compañeros, pero recomendamos esta lectura de este libro también, Crónicas Soberanas, un hombre que ha traído, este compañero que es de la corriente clasista combativa, que ha traído línea estratégica para construir la nación. Bueno, compañeros, compañeras, no quiero que nos perdamos el bloque Comunidad Organizada que con el compañero Gabriel Ocampo y con la cooperativa Buen Vivir hemos construido, y traemos a todos los compañeros peronistas del país, que a los que no son peronistas también los invitamos.